Vamos a explicar por qué estamos en crisis el día 20 de marzo del 2025. Y prácticamente en todo el mundo. Es simple de entender, muchacho. No es tan difícil. Eh, Términos mundanos. No soy economista, pero es muy simple. Los gobiernos se vienen endeudando desde hace mucho tiempo con impresión de dinero, endeudando a sus ciudadanos. Y como el precio, mejor dicho, el valor del dinero viene determinado por la confianza en los gobiernos, porque no hay patrón oro, entonces los gobiernos aumentan la seguridad jurídica para sofocar a los ciudadanos a base de impuestos y perseguimiento por muchos motivos, para que terminen pagando y con eso poder pagar a los acreedores a los que les prometieron que les iban a pagar la deuda. Y la deuda de los acreedores, que se paga con billetes, esos billetes, el dinero en realidad es deuda que emite el gobierno. Te dicen, yo te doy 1000 porque te debo 1000. No, vos podés comprarme por precio de 1000 y yo te voy a producir algo real por valor de 1000. Pero esos papelitos son deuda y el problema es que cuando el gobierno los imprime y no hay ese producto que se va a pedir, que el acreedor pedirá, esos papelitos están vacíos. Alguien dentro del país va a tener que trabajar para poder pagar, para poder obtener esos papelitos de vuelta de parte del acreedor. O sea, el gobierno imprime dinero para pagar su deuda y muchas veces para pagar su déficit, endeudando aún más al país. Y los únicos que terminan pagando de manera real esto son los ciudadanos. Somos nosotros, la clase trabajadora. Pero este no es el motivo de la crisis. Esto es la bola que se viene generando desde el año 1971 en el momento que el patrón oro deja de ser la base del valor de la moneda, del valor de reserva. Y como Estados Unidos comenzó a hacer esto, lo puedes mirar en ChatGPT fácilmente, lo que ocurrió es que todos los países comenzaron a hacer lo mismo. Porque claro, Estados Unidos tenía la moneda de reserva y los países decían, pues si vos me vas a pagar con aire, pues yo también te pago con aire. Y al final tomaron esta decisión que a largo plazo es literalmente una bomba de relojería. Nos va a explotar en la cara. Por el motivo que voy a contar a continuación. El tema es que en el momento que vos quitas el patrón oro, ya no trabajás por un valor fijo, sino que trabajás por un dinero que alguien imprime, ¿no? Y vos imagínate que hay 10 euros en la economía, ¿no? Entonces vos estás trabajando y en el momento que te pagan 10 euros, el gobierno agarra e imprime 10. Por lo tanto, ya no hay 10 con los que te va a pagar. Hay 10 más los 10 que puso el gobierno. Por lo tanto, en el momento que vos recibís 10, crees que tus 10 van a tener el poder adquisitivo del contexto en el que los recibís. Pero resulta que como el gobierno imprimió otros 10, el gobierno termina comprando inmediatamente con esos 10 por valor de 10, pero cuando vos te vas a gastar el dinero, la economía ya se enteró de que ya no hay más 10, sino que hay 20 porque el gobierno imprimió 10 más, y suben los precios. Entonces vos cuando vas a comprar ya no compras por 10, ahora compras por 8. Y sí, pero ¿qué pasó? Bueno, pasó que el gobierno te pagó con dinero de mentira, imprimió dinero, aumentó la oferta de dinero, por lo tanto, al aumentar la oferta de dinero lo que ocurre es que los precios suben. Y lo que termina ocurriendo cuando los precios suben es que tu poder adquisitivo baja. O sea, que la inflación en realidad no es que los precios suben, sino que el poder adquisitivo de tu salario, del dinero que tenés, baja. Eso es lo que termina ocurriendo. Y el origen de la crisis que tenemos hoy día viene del COVID. En el COVID cada gobierno, Estados Unidos y Europa, que probablemente sean las potencias más grandes del mundo, y diría que muchas otras en el resto del mundo, en los que los países tienen el poder, los gobiernos centrales tienen el poder de imprimir dinero, han impreso, no sé, trillones, 2, 3, 20, no sé cuántos trillones, muchos trillones. Han inyectado una cantidad de liquidez a la economía brutal. ¿Para qué? Pues precisamente por eso, porque cuando en el ejemplo anterior vos tenías 10 y el gobierno de repente imprime 10, hasta que el mercado se da cuenta de que ya no hay 10 y hay 20, el mercado mantiene precios. O sea que el primer comprador, que es el gobierno que tiene ese dinero, no compra con inflación, compra con dinero de mentirita por valor de 10. Y luego viene el ajuste del sistema, del mercado, que termina levantando los precios. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno imprime trillones, en ese momento no suben los precios, pero el gobierno compra por valor de trillones, da ayudas por valor de trillones. Por eso Facebook y un montón de empresas contrataron un montón de desarrolladores y luego al cabo de un año los echaron a todos, porque tenían un exceso de liquidez que se había creado de la nada, básicamente. Y al cabo del tiempo empezó a haber, como es evidente, inflación, porque los precios empezaron a subir, porque la gente tenía más liquidez, por un montón de motivos. De hecho, la gente al no consumir y a dejar el dinero en el banco, los bancos ya no funcionan como una bóveda.
Si yo tengo el dinero y no se lo doy a nadie para que invierta o haga cosas, pues el banco pierde dinero. Entonces, el sistema financiero de alguna manera se rompió durante el COVID. Y no pasó nada porque pasamos esa época y como si nada hubiera pasado, todo el mundo compró papel higiénico y ya está. Pero luego viene, hay que pagar el COVID. ¿Cómo se paga esto? Pues lo que estamos pagando ahora son las malas decisiones de los gobiernos. Imprimieron billetes como si, no sé, se hubiera tratado de la Quinta Guerra Mundial o la pandemia más grande de la humanidad y no resultó ser así, pero la liquidez en el mercado entró. ¿Y qué ocurre? Pues los gobiernos luego, para intentar mitigar la inflación que ellos mismos crearon, tienen que subir los tipos de interés. Los tipos de interés suben las hipotecas y los créditos de las empresas y de la gente, por lo tanto, de todo el efectivo que meten en el sistema, lo extraen mediante estos tipos de interés elevados. El problema es que cuando vos subís los tipos de interés y extraes dinero, liquidez y flexibilidad del mercado, el mercado se retrae y empieza a haber recesión. Entonces es como tenés que ir frenando, pero no frenando mucho, pero son los gobiernos que están todo el tiempo, ¿no? Jugando con la economía para que nadie se queje y que estén todos más o menos contentos. Todo el tiempo están distorsionando absolutamente todo, es imposible que lo hagan bien. Todo el mundo en algún momento se va a quejar porque no llueve a gusto de todos en todo el momento. Y ahora estamos pagando eso. Y en otros países, como por ejemplo Argentina ahora, eh, la gente se queja porque es muy difícil, en ambos contextos, ¿no? En contextos inflacionarios como el de Argentina, volver a una economía estable es muy difícil, porque las empresas ya no especulan con los precios, porque las empresas están acostumbradas, la gente está acostumbrada a que le suban el salario cada 2 o 3 meses por la inflación, pero resulta que ahora ya no le van a subir los salarios, o sea, hay una adaptación, y en el caso de Argentina que llevan décadas con inflación, esto ya es casi cultural, subime el salario cada 2 o 3 meses. Y esto no va a pasar en un contexto de estabilidad. Y hasta que todo esto hasta lo que los agentes económicos se acomodan, pasan años, literalmente años, y hay veces que hasta décadas pasan. Porque el problema es que la gente no entiende el mecanismo que estoy explicando ahora, por lo tanto, en lugar de decir, vale, esto está pasando por tal cosa, la gente infiere cómo funciona el sistema de manera indirecta y normalmente no le pegan. Porque no es fácil tampoco. Y en los contextos como España, que no estábamos acostumbrados a tener inflación y de repente comenzamos a tener inflación, aquí el salario te lo acomodaban por año y por mérito, ponele, o ¿cómo te digo? Estadía o por antigüedad en el trabajo. Pero ahora te tienen que aumentar el trabajo como pasa en Argentina, por inflación. Eso aquí nunca se vivió. Entonces, es una práctica que, bueno, le puedes ir a una empresa acá en España y decirle fácilmente, necesito que me subas el dinero porque es que hay inflación. Te va a mirar torcido, te va a decir, ¿qué es eso de la inflación y que yo te tengo que qué? O sea, vos fíjate que hay un factor cultural muy grande que han generado los gobiernos, ya sea por la estabilidad o por la no estabilidad, porque la economía, en lugar de ser algo fijo, basado sobre algo fijo, está basado sobre los deseos de la clase política de turno que desea hacer pues lo que le dé la gana. Y a todo esto le tenemos que sumar la política keynesiana, que es básicamente la que domina el mundo, ¿no? Que se encarga de esto, ¿no? De que la economía keynesiana, la filosofía de economía keynesiana le valida a los gobiernos el hecho de poder imprimir y ser dioses para gestionar la economía. Está claro que eso no funciona. Y a todo esto le tenés que sumar que tenemos otros participantes en el mundo, como puede ser China o Rusia, que no les interesa el status quo que hay geopolíticamente hablando y buscan la manera de socavarlo todo el tiempo. Es competencia normal, pero en el caso del mundial. Y todo esto es que es más complejo que esto porque viene de más atrás también. Me podría extender horas con esto. Pero creo que otra parte importante del tema es que los gobiernos distorsionan sus propias economías con subvenciones y con impresión de dinero para potenciar industrias clave dentro de su contexto y así poder de alguna manera competir de una manera un tanto desleal con otros países. ¿No? Por ejemplo, en China se subvencionan los coches, las baterías, las empresas y luego otros países ponen aranceles porque saben que el gobierno chino está subvencionando, entonces no compite de forma leal. Y los aranceles en realidad, en muchos países los aranceles existen como un impuesto indirecto a la población, como pasaba en Argentina, para pues, robar básicamente.
Pero en otros países donde los aranceles tienen el propósito real de alguna manera equiparar la competencia para que no exista el fenómeno que se llama dumping, ¿no? Que bueno, yo te subvenciono, qué sé yo, los coches y vienen las empresas y se los regalan a la población. Claro, si eso ocurre y los chinos hacen eso, pues todas las empresas americanas, por ejemplo, que fabrican coches, se funden el otro día porque no pueden regalar coches. Eh, y entre esto entró muchas cosas, ¿no? Entonces los gobiernos, aparte de todo esto, ¿no? Las empresas y la economía se ha acostumbrado a vivir de las burbujas. Nos hemos acostumbrado a las burbujas económicas. Es decir, en lugar de que una empresa comience a vender un producto y luego dos y luego cinco y luego 10 y luego 20, que sería un crecimiento exponencial pero orgánico, los gobiernos ven que una empresa vendió 10 y luego vendió 20 y luego vendió 50 y cuando ven que hay volumen, ¿qué hacen? Piden dinero e inyectan, son las dichas aceleradoras. Y las aceleradoras inyectan un montón de dinero que hacen que las empresas no salgan como un cohete. Pero es un cohete lleno de humo, ¿no? Porque una cosa es tener buenos resultados orgánicos al principio y otra cosa es que esto vaya a escalar como la inteligencia artificial. Y lo que termina pasando es que las valuaciones de las empresas son burbujas gigantes que dicen que los gobiernos se pueden endeudar por 3 trillones porque las empresas valen 20 trillones. En realidad las empresas no valen 20 trillones y el gobierno se está endeudando por una sobrevaluación de las empresas. O sea, es todo un desastre. Eh, pero de caras a lo práctico, que lo que quiero explicar es que todo esto se ha transformado en algo muy complejo, exageradamente complejo. Y es muy difícil porque no encontramos la información en cualquier lado, ni tampoco nos educan para tal cosa. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que la economía como tal no puede funcionar y va a terminar colapsando. Es inevitable. Eh, por dos motivos fundamentales. Primero porque los países viven de una deuda sobre la deuda para la deuda. Y en algún momento tenés que pagar la deuda. Y el problema es que los países no tienen ningún plan para pagar las deudas. No existen. Cuando no puedes pagar la deuda haces un default y chao. El problema es que hay países que si hacen default, como puede ser Estados Unidos, la crisis puede ser de catastrófica. Para Estados Unidos y para el mundo entero. Y el segundo problema fundamental es que la gente que vota gobiernos y economistas, etcétera, yo te puedo hacer la analogía con un cohete. Porque es complicado, quizás no como mandar un cohete a la luna, pero es complicado. ¿Vos qué te pensás que te va a contestar la gente si le preguntas qué cohete utilizar para ir a la luna? ¿Qué crees qué respuestas crees que vas a obtener? ¿El más barato? ¿El que hace menos ruido? ¿El más chiquito? ¿El que gaste menos? ¿El de color verde? Esas son las respuestas que vas a obtener. Y de esas 5 respuestas vos tenés el 15%, el 15%, el 15%, el 15%. Una distribución de la población bastante equiparada, porque somos todos medianamente nabos. Y luego vas a tener un 5% de la población que te dicen tenemos que agarrar el cohete que funciona con metano 357 y que tiene una proyección cuadricular. Ese sabe lo que está diciendo. Si escuchás a ese, llegás a la luna. Pero eso no lo van a escuchar. Y si lo escuchan le van a decir, vale, vale, pero ¿ustedes cuántos son? El 5%, puedes callar. Van a votar los otros. Y los otros van a votar y ¿sabe qué va a pasar? Se van a poner de acuerdo en utilizar el de color verde. Y es que no sabes lo que pasa cuando coges el color verde. Agarras el cohete, es hermoso, ¿eh? Es de color verde, es precioso. Pero cuando sale para arriba, a los 5 minutos explotan 1000 pedazos. Y luego sale la gente con la pancarta, decir, ese cohete no funcionaba. ¿Y qué creías que iba a pasar? ¿Qué creías que iba a pasar? Vos le estás preguntando rocket science, ¿no? Ciencia de cohetes, a gente mundana, gente que su economía es sumar, restar y lo que gano a fin de mes y el dinero que tienen en la mano ni siquiera saben lo que significa. Igual le estás preguntando si tienen que votar, no sé, deuda pública o deuda privada y no y señoriaje o no sé, o impulso por... ¿Qué te van a contestar? No tienen ni idea de lo que te le estás preguntando, pero que ni se figuran
Es que yo no me lo figuraba hace 2 o 3 años, no tenía ni idea. Y el problema es que si no tenés ni idea de eso, sí, estás configurando un cohete para ir a la luna con un par de monitos y te vas a pegar la piña, pero mal. Y es lo que le pasa a todos los países de Sudamérica. O sea, la democracia como sistema en estos casos no sirve. Vos no mandás un cohete a la luna democráticamente hablando. Vos mandas un cohete a la luna contratándole a ingenieros específicos en cada una de las áreas que necesitas para construir cada pieza particular de esa nave para que todos en conjunto fabriquen algo que te lleve a la luna. Pero vos no votás esas cosas. Eso no funciona así. Es que no funcionaría nunca así. Sería totalmente loco. Yo no me subiría a ese cohete en el que votaron porque el cohete sea de color verde. Ni loco. Pues todos los días nos levantamos por la mañana a trabajar en un sistema que fue creado por gente que votó el cohete de color verde. Y luego obviamente salimos a la calle, ¿no? Que la democracia no funciona, que estos gobernadores no sirven, que la economía no funciona, que las empresas son malas. Pero es que nada está diseñado, de hecho, nada está diseñado. Ni siquiera para lo bueno ni para lo malo. Es que no está diseñado. Van así, con el dedo en el aire, y se fijan cuánta gente se está así quejando. Y dice, ¿cuántos son los que se quejan? Y, no hagas caso. Y cuando a veces digo, estoy haciendo 1.000.000. Uy, uy, uy. Vamos a cambiar algo porque se nos viene la noche. Así es como funciona. No tiene más secreto. No hay un diseño, no hay una mente maestra, no hay una ideología política. Porque esto no va de ideología política, esto va de ciencia económica. Y la ciencia económica tiene una forma de funcionar. Y dentro de la ciencia económica, que normalmente suele ser macro, no hay soluciones para todo el mundo. Porque uno de los principios de la economía es que no hay de todos para todos. Entonces, dentro de una ciencia económica, esto de vamos a ser todos iguales, ninguno va a tener ningún problema, a todos vamos a llegar a fin de mes, eso no existe en la economía real. La economía es la economización de los recursos. Eso no, precisamente porque los recursos son finitos, no infinitos. Entonces, es de locos creer que los recursos finitos, para los cuales hay que trabajar para obtener y para repartir, van a llegar de igual manera a todo el mundo, cuando los productores suelen ser un pequeño porcentaje de toda la población. Ese es el dilema de la justicia social, que intenta utilizar la ciencia económica eh, y, y de alguna manera diseñar un sistema. Diseñar, no diría yo. Ajustar un sistema es mejor. Ajustar un sistema para que la gente más o menos vaya tirando. El problema es que ese más o menos genera unos desajustes que no terminan por solucionar ninguno de los problemas. Porque por ponerte un ejemplo, nosotros hace 120 años que seguimos pagando por la luz, el gas, el agua, el teléfono, más o menos. El plan es seguir facturando por estas cosas. El plan nunca fue vamos a hacer algo, una infraestructura para no tener que pagar luz los próximos 100 años. Las empresas privadas se encargan de esas iniciativas, ¿no? Pero la empresa privada lo hace con ánimo de lucro, no lo va a hacer con ánimo de solucionar ningún problema de forma definitiva. Una empresa cuando soluciona un problema de forma definitiva, pues ya no tiene empresa, porque ya no hay negocio, está solucionado de forma definitiva. Entonces, independientemente de eso, hay un montón de inconvenientes, pero una vez que uno sabe cómo funciona la economía, podés inferir todas estas cosas y lo peor es que, bueno, lo que uno se da cuenta es de que vamos, vamos de cabeza a la catástrofe económica. Y quizás otro de los problemas fundamentales, que ya comenta un tío tal, Gary Economics, es el tema del interés compuesto. Si en una economía, imagínate que vos tenés 10 millones y hay un tío que tiene 5 millones y los otros 5 millones restantes, o sea, el otro 50% restante lo tenés dividido en 5 personas, de 1 millón cada una. Imagínate que todos los individuos, que son 6, 5 con cada 1 millón y uno con 5 millones, los 6 invierten. El que tiene 5 millones va a invertir a un 3% y ese 3% le va a dar, no sé, 300.000,
No, 3 por 5, 1,5 millones. No, es 150.000. 150.000. Bueno, algo así. ¿Qué pasa? Los otros que invierten también se van a llevar el 3%. Y les tenés que dar los 15.000 que le toquen a cada uno, o no, 30.000 que le toquen a cada uno. El tema es que el pez más grande tiene unas ganancias que absorben las ganancias de todos los otros juntos. Y ya me preguntarás, en un sistema con 10 millones, que es una cantidad de dinero finito, ¿de dónde sacamos los intereses para todo el mundo? Alguien tiene que producirlos. Y ellos tienen que cobrar por esa producción. Y ese cobro por esa producción no está en el dinero finito que tienen estos participantes. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? El gobierno tiene que imprimir el dinero para dárselo a la gente que trabaja. La gente trabaja, luego se lo da a los empresarios, que estos individuos de estos ejemplos son los empresarios. Se lo da a los empresarios son los que cobran estos 3-5%, pero al final el participante más grande, que es el que tiene 5 millones, como es el al cual el patrimonio le crece de manera más exponencial, porque es el que más monto tiene, eventualmente se va a terminar tragando a todo el resto, porque el interés compuesto va a hacer que al cabo de 5 años, pues en lugar de ser el 50% de la economía, sea el 80%. Entonces, la deuda de los países tiene que crecer exponencialmente para cubrir las necesidades de los ricos, que son los que invierten estas millonadas a base de un interés, si no, no invertirían. Entonces, el gobierno tiene que empobrecer a su población mediante el impuesto inflacionario al mismo ratio que los ricos invierten en el país. O sea, vienen 20 ricos, invierten en tu país y tu país tiene dinero finito, tenés que agrandar la cantidad de dinero para dar espacio a gente que produzca, le puedas pagar y luego esa gente pueda darle ese pasivo, no ese ingreso pasivo a la otra persona. Es un sistema cerrado en el que si tenemos dinero finito no podemos crecer. Y si tenemos dinero infinito, que es el caso, podemos crecer, pero el crecimiento al existir de interés compuesto siempre termina en las manos del que tiene la mayor cantidad de dinero en esa inversión. O sea, los ricos. Y a los gobiernos no le queda más opción que si quieren que los ricos inviertan, tienen que imprimir dinero como contrapartida para hacer más rico a los ricos. Y los que están en el medio, que somos los empleados, somos los que trabajamos para darle tangibilidad a ese valor que se traduce en ese porcentaje de ingreso pasivo que ganan los millonarios. Y ese es el sistema. El millonario invierte, el gobierno imprime dinero, el trabajador trabaja. El trabajador genera ese 3-4%, 5% que gana el rico, pero al mismo tiempo el gobierno imprime dinero, lo que hace que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre. Es que no hay más. Es un sistema perverso que el rico está en una posición de privilegio porque el gobierno necesita que invierta. Y el rico quiere invertir porque necesita ese porcentaje de pasivo. Y algún país se lo va a dar. Pero al mismo tiempo aquel país que le vaya a dar ese interés al rico, pues tiene que asumir que va a empobrecer a su población. Y la solución sería salir de este patrón, o volver a un patrón tipo un patrón oro, en el que haya un dinero finito. El problema es que nuestra economía se ha acostumbrado a este crecimiento exponencial. Dudo mucho que podamos volver y aparte políticamente hablando sería literalmente imposible. Entonces, aparte ningún país querría volver al patrón oro cuando el resto no lo están, porque sus capacidades de crecimiento se verían limitadísimas cuando los otros tienen una capacidad de crecimiento infinita. O sea que, no. El problema es que esto genera la dicotomía de, vale, vamos a tener todos dinero infinito, sí, pero unos somos acreedores de otros, sí. ¿Y cómo nos vamos a pagar? Como pasa en el caso de Estados Unidos, que la deuda de Estados Unidos ni siquiera se puede expresar en oro porque no hay oro suficiente en el mundo para pagar esa deuda. Si un día viene un acreedor y dice, a mí la deuda me la pagás en oro, entonces no pueden. Es que no pueden. O sea, nos hemos montado en una burbuja artificial, en un sistema que no funciona, y sí que la población nos levantamos y nos trabajamos, pero no puedes sentarte y hacer la matemática porque no te sale por ningún lado. Es literalmente imposible. Por eso, tenemos problemas fundamentales, vamos de cabeza a un colapso del sistema económico
Probablemente Estados Unidos pierda su estatus de reserva. Muy probablemente Estados Unidos tenga que declarar default porque no va a poder pagar su deuda. Y si no declara default, igualmente tanto China como Rusia van a intentar comenzar a no hacer transacciones en otras monedas porque no, ya hay una deuda, hay muchas dudas sobre el dólar y el poder está haciendo una transición ahora mismo de Occidente a Oriente, especialmente con China. Y, y eventualmente vamos a tener que vivir esta transición. No es la primera vez. Si alguien leyó el libro de Ray Dalio, ¿no? Los ciclos de la economía, sabe que esto pasó muchas veces en la historia. Pasa que hoy no pasa en plan dos, tres países, una región. ¿No? Hoy es a nivel planetario que ocurren estas cosas. Y los desajustes económicos, el problema es que cada vez que tenemos una crisis o un desajuste económico, tendemos a creer que si lo regulamos o lo ajustamos, vamos a solucionar el problema. No existe tal cosa. Un gobierno que ajusta, desajusta en otro lado. Es un castillo en naipes. Quitas una carta y se te cae de un lado, la pones en otro lado y se te cae de este lado. No hay un balance. No se puede balancear. La única manera de balancear esto es con el patrón oro. Pero hay que asumir que el crecimiento pues, se ve acuartado en, en gran parte. Pero, como digo, esto es simplemente un sueño, no sería de ningún punto posible, porque volver al patrón oro significaría que mucha gente, qué sé yo, le deben 3 toneladas de oro y le van a decir, bueno, ahora como no hay tanto oro, toma tus 3 gramos de oro, esto es lo que te debemos. La gente va a decir, me deberías 3 toneladas y me estás dando 3 gramos, pero ¿qué te pasa? Y ahí se armaría la de Dios. Entonces no hay solución. Hay que esperar que reviente. Hay que esperar que cambien las cosas. Pero no hay una solución como tal. Se puede mitigar, se puede ajustar. Puedes levantar el dedo. Hoy va bien, callate y seguir tirando para adelante. Hoy va mal, vamos a hacer que hacemos algo. Pero no tiene solución. Es como también pareció un sistema de pensiones español. No tiene solución. Un sistema piramidal no tiene solución. Por diseño no funciona. Pero bueno, la gente, los economistas, son gente que intenta poner modelos sociales que funcionen para todos, pero eso no va a funcionar así. Y lo peor es que la gente le han vendido la película de que sí, que la economía se puede ajustar para que llueva a gusto de todo el mundo. Eso no existe. Eh, es triste. Yo creo que en los próximos 3 5 años va a haber un colapso económico. Sobre todo Estados Unidos va a colapsar, porque la deuda que tienen no es pagable y los acreedores lo saben. Y eso es un punto de inflexión en la historia y la economía moderna. Y luego lo otro que va a terminar pasando es que algunos países están intentando dejar la deuda detrás, pero no pueden dejar la deuda porque hay otros países que son adictos a la deuda. Esto es como competir en unas carreras. Vos imagínate que competís corriendo y vos tenés un país que corre y sin drogarse y tenés otro país que compite y va hasta arriba de cocaína. ¿Vos quién crees que va a ganar? Y el problema es que el que no tiene cocaína será muy saludable y va a vivir muchos años, pero no va a ganar una carrera en su vida. Entonces, ¿qué le queda? Le queda la pobreza o buscar la manera de meterse cocaína hasta las cejas y a ver si le gana al de al lado. Y dice, o gano o muero, pero por lo menos tengo una chance. De la otra manera, pues vivo pobre. Es que es esa básicamente la analogía. Los países que están adictos a la deuda van de cocaína hasta la ceja. Y cuando no les alcanza, se meten más. Y cuando hay una crisis y están medio en coma, se levantan y se meten un poquito más, pero un poquito menos que antes, cosa que no terminen en coma y siguen. Es así de loco. Es esta carrera de la rata en la que más es mejor. Y claro, siempre vas a seguir estirando la cuerda, pero hay límites. Y el que juega más en el límite es el que gana, pero gana hasta que muere. Un día se pasa y se fue al otro barrio. Y los países compiten de esa manera. Lo hacen económicamente hablando. Y ya estamos en los límites de eso. Así que bueno, creía tener la obligación de contar esto porque escucho muchas cosas en internet
no de que si los ricos son los malos, de que si... A ver, nadie es malo. Estos son problemas estructurales, ¿sí? Como el sistema de pensiones español. eh, con la natalidad que tenemos, no es que el gobierno es malo, no es que... Es un problema estructural del sistema en el que está basado el sistema de reparto. No funciona de manual. A no ser que tengas una población creciente, productiva, constante, no va a funcionar. En el momento que la población productiva se estanca o decrece, o la población pasiva sube más rápido que la población activa, tenés un problema. Tenés un problema. Y ya está, es que no hay más. Es simple el problema. Y y la economía mundial pasa igual. Vos inflás la economía y está buenísimo. En algún momento lo vas a tener que pagar. No es como montarse una empresa hipotecando la casa. Está buenísimo, la empresa va bien, te compras todos los chiches, montás todo, pero si no vendes y conseguís pagar la deuda, te vas a quedar sin el negocio y sin la casa. Porque en algún momento lo tenés que pagar. Y si tus acreedores ven que vos estás hipotecado hasta arriba y el negocio no te da dinero, el acreedor va a llegar un momento que le vas a decir, che, ¿sabes qué? Vendí 5 de esto, ¿me puedes traer 5? No te traigo más. No te traigo más, no, porque no dudo mucho que me vayas a poder pagar. Entonces no te traigo más. Y ahí es cuando comienza el colapso. Porque si el acreedor no te quiere traer más porque ya le debes y tiene dudas de que le vayas a poder pagar, ya no te trae más, ya no vendes más, entras en un círculo vicioso de destrucción y como ya con lo que hacías ya no le pagabas, imagínate si ya no te trae. Pues olvídate. Y luego tenés que rematar el negocio, rematar la casa, te quedás en la calle, es lo normal. No funciona montar la vida y el sistema a base de deuda. No es sostenible en el tiempo. Y venimos desde 1971. Haceme caso, buscá lo que valía el oro en 1971 y cuánto oro podrías comprar con un salario en Estados Unidos. Y míralo hoy. Te vas a dar cuenta que te va a explotar en la cara la información. Te va a explotar en la cara la información. Y te digo el oro porque es la unidad de medida de valor por excelencia desde hace literalmente miles de años. Y es el refugio de valor por excelencia. Entonces, los consejos que puedo dar en este sentido son, primero, estudia economía. Esto que yo sé, no me levanté sabiéndolo. Yo tenía 35 años y no sabía nada de esto. Segundo, eh, invertí. Invertí. Invertir es la única manera de salvarse del caos. Porque cuando invertís, ya sean en propiedades o en empresas, invertís en cosas reales. Invertís en oro, invertís en empresas, invertís en propiedades. Pero invertís en algo que se puede tocar. Tener dinero, que es un numerito en una pantalla, no sirve para nada. No hagas trading. Trading es apostar. Si querés hacer trading, anda al casino. Es lo mismo. Es lo mismo. La diferencia es que el trading te va a tener 15 horas mirando una pantalla y un montón de información. No sé para qué. Y en el casino pones todo el dinero en un número, tiras la ruleta y en 5 minutos te vas millonario o quebrado. Yo no perdería tanto tiempo trabajando de trader. Yo simplemente me iría al casino. A no ser que, bueno, el trader que tiene miles de millones de euros y que puede mover la economía a su gusto, no tiene que predecir la economía, la puede diseñar. Entonces va a ganar siempre. Que eso es lo que hacen los bancos, ¿no? Eh, si querés te explico esta también. Es muy, muy sencillo. Si vos decís, esta empresa va a subir, entonces vos compras un futuro diciendo que esta empresa la vas a pagar, no vas a pagar una acción de la empresa que hoy vale, que vos decís, bueno, hoy vale 100, pues la vas a pagar en el futuro, qué sé yo, eh, 120. Y te dicen, vale, te lo compro. Y resulta que en ese futuro no vale 120, vale 500. Entonces vos ganas de 120 a 500, es la diferencia que vas a ganar. Estudia lo que significan opciones y futuros. Eh, Estás timbiando. Pero ¿qué pasa? Si tenés muchísimo dinero, invertís en esa empresa un montón de dinero, la empresa sube. No sube por arte del mercado, sube porque le estás inyectando un montón de dinero. Inyectás el dinero sube, la bolsa sube, vos ganás con el trading, luego retirás el dinero de la empresa sigue como estaba
Ya está, diseñas la economía, información privilegiada. Pero eso con tus 1.000 euros no lo vas a conseguir, o sea que mejor no hagas trading porque es a lo tonto, porque ¿sabes qué pasa? Vas a competir con esa gente que diseña la economía en la misma inversión que vos estás haciendo. Son aquellos que compran 30.000 Bitcoin y luego venden 50.000 Bitcoin y que te balancean el mercado y vos estás en el medio con tus 1.000 euritos creyendo que puedes hacer trading porque crees que va a subir. Vas a perder todo. O sea, ni se te ocurra. Es una locura. El oro es una buena medida de valor. Las propiedades son una buena medida de valor, pero estás enganchado al gobierno, cuidado. Y las acciones. Vos pensás que las acciones son un buen vehículo de inversión porque son personas trabajando. Y por ejemplo Microsoft. A la gente va a comprar un ordenador. Haya inflación o no, la gente va a comprar un ordenador. Y va a ser Microsoft. O Apple, lo que sea. Y aparte si hay inflación en Estados Unidos, Microsoft también vende ordenadores en Singapur o en Australia, donde quizás no hay tanta inflación. O sea, comprar en empresas multinacionales hace que no te afecte la inflación particular de un país. Y además estás comprando valor efectivo, valor trabajado. Y encima esas empresas crecen con dividendos. El oro no te va a dar dividendos, el oro simplemente sube de valor o baja de valor. Mejor dicho, sube o baja de precio, el valor es el mismo. Porque la cantidad de oro, esto es algo que tenemos que meternos en la cabeza. Una cosa es el valor, el precio nominal y otra cosa es el valor real. El precio nominal, ¿viste el billete? Cuando te pone 50, eso se le llama nominal. Es el numerito que pone en el billete. Si pone 100, son 100 nominales. Si pone 25,35, ese es el precio nominal. Es la etiqueta, el precio del producto, el precio nominal. Le usan este nombre fancy, pero es una chorrada. Y luego el valor real, ¿no? Es bastante abstracto el valor real, pero pongámoslo así, si vos tenés 1 kilo de oro en todo el mundo, independientemente de que valga 1.000 yuanes, 3.000 dólares o 3 millones de pesos, es 1 kilo de oro. ¿Cuánto vale 1 kilo de oro? Pues 1 kilo de oro vale 1 kilo de oro. ¿Sí? El valor del oro es el oro en sí mismo, es el valor. No hay, lo podemos comparar con un montón, pero al final el valor termina siendo un concepto abstracto. Pero y aparte que el valor es subjetivo en el sentido de que para mí 1 kilo de oro no puede significar nada si me estoy muriendo de sed. Yo quiero un vaso de agua, no quiero 1 kilo de oro. Pero en este mundo, vamos a hablar del valor con referente al precio, que ahí sí que podemos explicarlo. El valor del oro es prácticamente constante porque el oro es un mineral finito en esta tierra y tampoco es que haya mucho. Y cuando vos ves que el precio del oro sube, en realidad no es que el precio del oro sube, es que el precio de tu dinero baja y necesitas más de tu dinero para comprar la misma cantidad de oro. Lo que cuando vos ves que el numerito sube, en realidad te dice, cada vez necesitas más dinero para comprar la misma cantidad de oro. Tu dinero se está devaluando en relativo al oro. El oro sigue siendo la misma cantidad de siempre. ¿Sí? O sea, hay que tener estos conceptos claros. Y vos fíjate cómo esto, que quizás ahora te sea complicado, hasta por ahí te huele la cabeza, es algo que debes entender. Lo debes entender si quieres operar en este mundo, porque es un pilar fundamental del sistema. Pero antes de continuar explicando cómo funciona el sistema, te voy a poner una analogía de por qué tenés que aprender economía que tiene que ver con cómo está cableado tu cerebro. Déjame que te ponga una analogía. Vos cuando estás... Imagínate que sos mecánico, ¿no? Y vas en un coche, de repente el coche hace un ruido. No hace ruido el motor cuando mueves la palanca de cambio. Si vos sabés cómo funciona el interior de un coche, el interior de un coche de combustión interna, vos sabés que cuando mueve la palanca de cambio también está apretando el embrague. Y si está apretando el embrague y mueve la palanca de cambio, suena como algo que cruje. Vos decís, ¿sabés que hay un plato que se pega a otro plato y que giran en conjunto para mandar la fuerza motriz? Porque entendés cómo funciona. Entonces, me parece que tu embrague se está quedando sin... No, te estás quedando sin embrague. La única manera de inferir eso no es saber que cuando hace un ruido y vos te grabás el ruido con el teléfono y decís, mira, es el mismo ruido que este que yo tenía la otra vez. Entonces vos comparás los ruidos y como son los mismos, sabes el diagnóstico. No, vos tomas el diagnóstico porque al saber cómo funciona el sistema interno, podés inferir cuál puede ser el problema, aun cuando el ruido es distinto. ¿Sí? Y cuando te dan una serie de síntomas del coche,
vos podés decir, ah, vale, pero entonces si está haciendo ruido cuando apretás la palanca, cuando movés la palanca de cambio, pero también, qué sé yo, hace ruido cuando el coche está sin cambio, pues algo está rozando, ¿no? De lo que es el movimiento del coche. Yo no soy mecánico, pero uno se puede imaginar, no, vale, algo está girando, pero el embrague, como no está embragado el coche, están separados, pero si sigue haciendo ruido, pues tiene que haber algo en... Y vos más o menos atacás a donde puede llegar a ser. Pero vos no vas y decís, vale, enséñame cuál puede ser cada uno de los problemas que puede llegar a tener un coche. Pues no terminas más. De la misma manera funciona la economía. Yo todo esto, no es que, vale Pablo, pero me estás dando la información con cuentagotas, porque esto, pero ¿qué pasa si pasa esto otro? Ahí vamos. La única manera que vos tenés de inferir lo que va a ocurrir en el sistema o por qué puede estar fallando algo, etcétera, es entendiendo cómo funciona el sistema. Entonces vos sabés luego dónde atacar, sabés lo que puede llegar a pasar, podés dar un diagnóstico sin necesidad de decir, esto me tiene que pasar para que yo entienda qué es lo que está ocurriendo. No, vos tenés que saber cómo funciona. Por ahí un mecánico en su puta vida cambió un embrague. Pero al saber cómo funciona y escucharles los síntomas, puede inferir que tenga un problema en el embrague, aunque no lo haya reparado nunca en ningún otro coche. Pues lo mismo pasa con la economía. Es obligado que sepas cómo funciona el sistema para que puedas dar un diagnóstico, para que puedas votar, para que puedas entender cuáles son las implicaciones de una norma política, de una política monetaria, de lo que significa un futuro, inversión, invertir, hacer trading. Todas estas cosas son básicas. Y a vos te parece, wow, me estás matando información. No, 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 no. Es como decir que un motor tiene pistones, tiene alternador, tiene ruedas, tiene distribuidor. No podés concebir hoy día un motor de combustión interna sin esas partes. Y vos decís, bueno, es que es mucha información, pues no te dediques a la mecánica. El problema es que vos podés no dedicarte a la mecánica, pero si tenés un coche, alguito te tenés que enterar. O si no lo mandas al mecánico, pero el mecánico hace lo que le da la gana. ¿Vos qué sabes? El problema es que la economía, no puedes mandar la economía tuya personal a un mecánico o a un economista personal. Te tenés que enterar, vos sos el economista de tu economía. Vos te tenés que enterar. Y cuanto más te enteres, más fácil va a ser reparar la máquina, modificar la máquina o que la máquina te lleve más lejos, más alto y sea mejor. Tu futuro económico está acá en tu cabeza. No la puedes delegar a nadie. Por eso es importante que entiendas cómo funciona el sistema. Y esto no es que la inversión es aislada del ahorro y que el ahorro es aislado del trading y que el trading es aislado de la política y que la política está aislada de los bienes raíces. No, no, es un sistema. Y cuando vos, por ejemplo, cuando hay un pistón roto, la caja de cambios se ve afectada. Cuando un coche está en 3 cilindros y no en 4, temblequea y los amortiguadores se resienten. O sea, es un sistema tan complejo que una parte afecta a todas como un efecto dominó. Por eso hay muchas veces que los políticos hablan como que de recetas. O por eso a veces la economía parece como si fuera un animal complejo que, claro, tomás una decisión y hay gente que la interpreta. No es tan complejo. Es sencillo cuando entendés cómo funciona. Y quizás el recurso más importante para quizás que puedas aprender cómo funciona esto es el libro de Economics in One Lesson. Es probablemente el libro con el que puedes comenzar. Y luego está el documental de Milton Friedman, Free to Choose. Y luego está, pues, obviamente la inteligencia artificial de hoy día, que te puede explicar un montón de conceptos. La jerga económica es probablemente la barrera más grande que hay para la gente de a pie normal como vos y como yo para poder aprender economía. Hablan de trading, de inversión, de futuros, de opciones, de valor nominal, precio nominal, de las LELIQs como en Argentina, ¿no? ¿Cómo se llama? El superávit fiscal. Le mandan un montón de palabras fancy, que superávit fiscales, que te sobra guita, es que no hay más. No, porque yo hago trading. No, vos no haces trading, vos comprás barato y vendés caro. O sea, vos anticipás el valor de algo, ¿sí? Que decís, yo creo que esto va a subir de precio. Yo creo que esto va a bajar de precio. Y vos apostás a eso. Es una timba. Cuando vos invertís es porque compras algo que de alguna manera crees que va a subir de valor o alguien estás contribuyendo a crear valor en una dirección que crees que va a aumentar su valor en el futuro.
ya sea el oro, empresas, lo que sea, le han puesto una jerga particular que no sé si ha sido a propósito o no, pero claramente es una barrera muy grande para la gente, hasta que nos enteramos qué significan todos estos conceptos. Yo, mira, por ejemplo, el problema que más grande que tuve fue cuando hablábamos, digo, ¿qué es un índice? ¿Y por qué tengo un índice SP500 y luego un ETF SP500? ¿Por qué tengo 30 SP500? ¿Y qué es esto de iShares? ¿Y qué es esto de Vanguard? Ah, y resulta que el índice es un índice general creado por una empresa que nada tiene que ver con los ETF, pero los ETF son un espejo de ese índice que está gestionado por un fondo de inversión que se llama iShares o Vanguard, que lo que hacen es mapear el índice creado por esta empresa o esta organización con inversiones. Entonces vos cuando comprás tenés una diversificación automática. Yo podría estar horas explicando esto, es re simple, pero entenderlo es lo complicado porque es algo abstracto, no hay una explicación formal al respecto y te van dando informaciones así a flashes y es como a veces ves TIN, TAE, APR y también otra vez venga, te vuelan la cabeza. Y son un montón de conceptos para los que no estamos acostumbrados porque nos enseñan cómo trabajar, cómo firmar un contrato, cómo hacer nuestro trabajo, pero en ningún momento nos enseñan, che, ese dinero que tenés en la mano es deuda emitida por el Estado y que es un dinero que no tiene por ahí, o que el encaje de un banco es de tanto dinero por ahí, cómo funciona un banco. Nadie te enseña estas cosas. Em, Cuando te sentás a firmar una hipoteca, otro ejemplo, vos no estás comprando un piso con una hipoteca, ¿sí? Vos estás vendiendo, mejor dicho, estás comprando dinero cuando adquirís una hipoteca. La hipoteca es comprar dinero y el banco lo que hace es venderte un derecho, ¿no? Un futuro, que luego el banco va a hacer trading con esa hipoteca tuya. La va a vender al mejor postor, porque sube, porque baja, porque el Euribor sube. Cuando vos te sentás a firmar una hipoteca, la mayoría de la gente cree que está, pues yo firmo, me dan dinero y compro mi casa. Y ya está. No, hay un mundo detrás de firmar una hipoteca. Y vos decís, el banco me acaba de dar el dinero. Bueno, sí y no, porque el banco tampoco necesita tener el dinero entero porque tiene que tener un encaje, ¿no? Es algo muy complejo porque han puesto parches en todos lados y cada proceso es único y particular. Pero es muy importante que lo entiendas, todo el proceso, cuanto más entiendas mejor. Y quizás lo que yo me llevo más importante de todo esto, como algo práctico para mi vida, es no retrasar ninguna decisión basada en la economía. Porque la economía no es algo que yo pueda gestionar. Yo puedo trabajar y me van a pagar un salario. Hasta ahí llegó mi gestión de la economía. Yo no voy a encontrar una empresa que me pague en oro. Yo no voy a encontrar poder comprar un piso, no sé, con especias, con comida. No me voy a poder a cultivar mi propia comida ni criar mis propias gallinas. Tengo que trabajar por un salario. Y luego tengo que ver qué mejor puedo hacer con ese salario. Y eso mejor que puedo hacer está relacionado con mi conocimiento acerca de la economía. Y conocer la economía también significa saber dónde meterse y saber dónde no meterse. Em, y aprender de economía también te ayuda a prepararte para crisis. ¿No? Saber cuándo tenés que recoger la caña, saber cuándo podés tirar la caña. Em, pero eso, no tomar ninguna decisión vital basada en la economía. No, es que mi economía va mal, no voy a tener otro hijo. No hagas eso. No hagas eso porque al final es gente sentada en un despacho decidiendo cosas que van a afectar a tu economía y que vos vas a tener que acomodar tu vida a la economía que otra persona diseñó. Y no, en realidad esa persona, por más de que crea que tiene control sobre la economía somos las personas. Vos imagínate que no hay seres humanos en la Tierra. No hay economía inmediatamente. Por más de que esté lleno de cosas, no hay economía si no hay seres humanos. O sea, el hecho de tener hijos, en este ejemplo, significa que el plan que está teniendo esta gente sentada en el despacho debe cambiar porque ya no son la misma cantidad. El contexto cambia al agregar una persona al sistema. ¿Sí? Vos decías, sí, pero no cambia mucho. Es uno a uno.
entre todos hacemos el sistema. O sea que sí que cambia. O sea que el contexto en el que vos estás y en el que vas a estar cuando tengas un hijo no es el mismo. El hecho de decir, no, porque no quiero, no puedo emprender porque no tengo dinero, no tengo tiempo. No, no tenés una base sólida, una seguridad. Si tuvieses una seguridad, podrías sacar el tiempo. O sea, ¿y cómo puedes conseguir la seguridad? Invirtiendo en valores que no se devalúan, porque si no la seguridad, ¿qué pasa? Si tenés el dinero en el banco, se te devalúa y la seguridad cada día es menor. Además que te gastas el dinero se devalúa. Por lo tanto, cada vez tenés menos seguridad. Entonces, es importante que tu vida esté, las decisiones vitales estén al margen de la economía. ¿Querés tener 3 hijos? Tener 3 hijos, independientemente de la economía. ¿Querés emprender? Emprender independientemente de la economía. Es súper importante que eso sea así. Tenéis que aprender mucho de economía, mucho de economía. Probablemente leer a Adam Smith también es algo interesante, porque te muestra que la economía es un problema resuelto hace cientos de años. Eh, y bueno, todavía estamos deshojando la margarita. Eh, y bueno, si lees eh, cualquier libertario, Von Mises, eh, vas a entender que la economía es más simple de lo que parece. Y finalmente, mm, no se te ocurra leer ningún libro marxista o comunista porque esa gente de economía no tiene ni idea. Eh, es una oda a es un cuento de Harry Potter. No, no va a funcionar nunca eso. Pero ¿sabes qué es lo curioso de esto? Que esto ya es una nota un poco personal. El capitalismo, en el límite, se empieza a parecer al comunismo, en el que ya los precios de consumo están equiparados con el costo prácticamente, porque la competencia de precios llega un momento que al bajar tanto los precios por la competencia se llega prácticamente al precio de costo. Entonces la empresa simplemente opera como quien dice una empresa comunista, en la que ya no obtiene más ganancias y, digamos está al límite de su capacidad. En el capitalismo no suele pasar eso, pero hay algunas empresas que, que juegan en estos límites y comienza a aparecerse. Es curioso, pero lo que suele ocurrir es que cuando la empresa capitalista se acerca, sobrevive un poquito, pero si se acerca demasiado, desaparece. Entonces eso es lo que te muestra que el comunismo está después de ese límite. Y si hasta ahí llega el capitalismo, cualquier cosa que esté después de ahí, olvídate. Bueno, video largo. Espero que YouTube me lo deje subir.